que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y vamos a comenzar ahí. El pastor Juan Carlos me pidió, él quería que este año aprendiésemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Es algo muy importante en la vida del creyente, porque eso te va a librar de firmar contratos que no tienes que firmar. Eso te va a librar de hacer compras que no tienes que hacer. Eso te va a librar de tomar una calle que te va a salvar del accidente que va a haber en la otra calle. Eso te va a ayudar a saber en qué lugar tus hijos deben estudiar. Eso te va a librar de cuando viene gente a tu casa y se acerca a tus hijos, tú saber si los tienes que dejar o no que se acerquen a tus hijos. Y recuerden siempre, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra las personas, sino contra la parte espiritual que tiene influencia sobre las personas. Amén. Así que cuando yo tengo un ojo clínico, cuando se acerca alguien, algunas personas a mi casa y a mí no me funca, normalmente, bueno, hasta ahora llevo 100% que algo hacen que afecta a mi familia. Entonces, eso no es algo propio de los pastores. Los pastores no tienen un teléfono especial con el cual se comunican con el Señor. Los pastores no tienen una puerta especial para ir al cielo. Todos entramos por la misma puerta que Jesucristo. Amén. Solamente nuestro oficio es distinto, pero el desarrollar, el poder saber cómo ser guiado por el Espíritu Santo es para cada creyente. ¿Ya? No es algo especial para los ungidos de Dios, que en todo caso no todos somos los ungidos de Dios. Amén. Entonces, no es un lugar específico, o no es un atributo especial que se le da a ciertas personas. Todos tenemos comunicación directa con el cielo, todos tenemos la facultad de escuchar de Dios, porque la palabra de Dios dice que somos ovejas de su prado, y las ovejas conocen y siguen la voz de su pastor, y no siguen la voz del extraño. Entonces, si usted es una oveja del Señor, entonces conoce la voz de su pastor. A veces, ha pasado usted, mire, antes las radios tenían el dial que tú tenías que ir moviéndolo así, ¿cierto?, para sintonizar la radio. Ahora los niños no saben eso, porque todo es touch y se van sintonizando las radios solas casi, ¿cierto? Entonces, pero antes había un dial que era manual y tú ibas pasando por una radio, entonces escuchabas que decían, hola, buenos días, y llegabas después a otra radio, ¿cierto? Bueno, a veces no escuchamos de Dios porque estamos mal sintonizados solamente, o porque tenemos mucha interferencia en la señal. Y lo que tenemos que hacer es afinarnos. ¿Se acuerdan que después salieron una radio que decían sintonía fina? Sí. Ya, ¿eh? Se le cayeron el carnet. Uno tiene que saber cuándo decir las cosas y cuándo no. Entonces, usted le ponía sintonía fina y lo captaba mejor la señal, ¿cierto? Y se escuchaba clarito. Ahora, como todo es, la tecnología ha mejorado, entonces ya cuando tú llegas al dial correspondiente quita la interferencia y todo lo demás. ¿Ya? Los jóvenes no saben, nosotros fuimos de la época del Betamax, del VHS después. Andábamos con así un ladrillo aquí porque andábamos con el Walkman, ¿cierto? Con así unos audífonos con esponja, ¿cierto? Y nos agarrábamos en el cinturón o en la presilla del pantalón, nos agarrábamos el Walkman. Y eso para nosotros era fabuloso. Andábamos con la radio, con el cassette. Ellos no tenían ni idea que con un lápiz Bic uno, ¿cierto?, movía el cassette. ¿Ya? Ahora sí que puedes decir amén, si total ya sé que son todos viejos. Así que yo no tengo vergüenza, voy a cumplir 40 y soy feliz. Y me saqué una cana que me estaba apareciendo por aquí. Eso sí que no. Bueno, entonces,
vamos a leer, ya me imagino que en todo este tiempo ya encontraron Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿cierto? Amén, qué bueno. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para entender cómo ser guiados por el Espíritu Santo, primero tenemos que entender qué somos, cómo fuimos hechos. El hombre es un ser tripartita, es espíritu, alma y cuerpo. Si vamos a Génesis, en Génesis, cuando el Señor hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, tú dices, pero ¿cómo hizo al hombre? Hizo a Adán. Adán era moreno, Adán era blanco, era colorín, era motita. ¿Qué era? ¿Cómo era? Pero lo único que les puedo decir es que Adán no tenía ombligo. No, sí, porque cuando el Señor lo formó, le dijo, ¡uy, qué lindo! ¿Cierto? Ya, entonces, no es lo externo lo que hizo semejante al hombre, a Dios, sino la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Entonces, el hombre es un ser espiritual tripartita, espíritu, alma, cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿por qué no nos podemos encarnar en una planta? Porque la planta solamente tiene cuerpo. Entonces nosotros tenemos 3. Entonces, la planta tiene cuerpo. O sea, ¿dónde dejamos estos otros 2? ¿Ya? No nos podemos reencarnar en una planta. No nos podemos reencarnar en un animal. ¿Por qué? Porque el animal tiene cuerpo y tiene alma. Bueno, ahora están descubriendo que algunas plantas escuchan también, ¿ya? Podríamos decir que tiene alma. Entonces, la reencarnación, eso al tiro, para aclararle al tiro y no esté sufriendo y no esté diciendo que el karma que le tocó, ni después si se va a reencarnar en mosca, en jirafa, en elefante. No se preocupe. El hombre está escrito que muere una sola vez y luego el juicio, ¿ya? Y si fuimos hechos a semejanza de Dios, tripartitos, ¿cómo va a meter 3 cosas en una? No puede ser una planta. Y tampoco puede ser un animal, porque le queda algo fuera. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que somos, entonces dejamos de hablar tontera. ¿Ya? Porque de repente suena lindo, pero se aleja totalmente de lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Y es más fácil echarle la culpa a una vida pasada que asumir las responsabilidades de la nuestra. ¿Cierto? Entonces, es más fácil echarle la culpa a algo externo que asumir nuestras propias responsabilidades. El hombre, entonces, fue hecho espíritu. Ese espíritu, la palabra dice que del vientre correrán ríos de agua viva. Más o menos, los teólogos y todos han llegado a la conclusión que más o menos se podría decir que está en esta zona. Algunos son bien espirituales y otros no. No tiene que ver con lo externo. ¿Ya? Es más o menos por aquí, ¿ya? Y el espíritu puede estar vivo o puede estar muerto. Vivo significa cercano a Dios. Muerto significa separación. Muerte significa separación. Entonces podemos estar vivos para Dios, cercanos a Dios, o podemos estar muertos o separados de Dios. Cuando Adán fue hecho, estaba vivo espiritualmente. Estaba cercano a Dios. Cuando él pecó, se separó. Por eso la palabra dice, muriendo, si comes de esto, muriendo, morirás. Te separarás y cada vez te vas a ir separando más. ¿Ya? Por decir así, Adán, a ver si me meto ahí, no, todavía no. Adán se separó, ¿ok? Se separó de Dios. Entonces, Jesús, cuando Él vino e hizo lo que hizo, fue para hacer un puente, un camino, para que el hombre volviera a estar vivo para Dios. Cuando nosotros decimos que hemos recibido a Jesús o que hemos nacido de nuevo, lo que ha sucedido es que el Espíritu de Dios ha venido a morar en nuestro espíritu. Y lo que estaba muerto fue hecho totalmente nuevo.
fue recreado, no arregló, no es como cuando nosotros hay una gotera, ¿cierto? Estuvo el maestro, nuestro hermano Pablo arreglando las goteras y tú le pones tapagotera. Ese es un parche. Dios pone la plancha nueva y pone una plancha que nunca antes existió. Dios nos recreó, nos hizo total y absolutamente nuevos en nuestro espíritu. Ahora, pero el hombre no solamente es espíritu, tiene un alma, tiene una vida emocional, tiene intelecto, tiene raciocinio. Estaba conversando ayer con algunas personas que son científicos, ¿cierto? Y han llegado a la conclusión de que el hombre, por los procesos, solamente el cerebro, cómo funciona, para el proceso del raciocinio, la memoria y todo eso, o sea, es tan complejo que no puede salir, no tiene ninguna relación con un mono. No tiene ninguna relación con que haya sido casualidad. Entonces, descarta absolutamente la evolución y descarta también a Darwin. A Darwin y la evolución, sí, lo mismo. Descarta a Darwin, descarta la evolución y también descarta que haya sido una casualidad. O sea, que se juntó, ¿cierto?, una bacteria o una proteína con otra proteína, ¿cierto? Y empezaron a conversar y después se enamoraron, se juntaron y salió un pollo. ¿Ya? Descarta eso, totalmente. ¿Por qué? Porque el proceso, el alma, es tan compleja. Ahí está toda la información, tú guardas toda la información. Lo que pasa es que nosotros después decimos o elegimos qué información queremos seguir recordando y qué otra información no es relevante para nosotros. Pero queda ahí. O sea, si buscásemos, es como buscar en un cajón grande, ¿cierto? Podemos llegar al fondo y encontrar algunas cosas que pensábamos que ya no las teníamos. Están ahí, la información está ahí. El raciocinio, cómo tú procesas la información, todo eso es el alma. Ahí están tus recuerdos. Ahí está las cosas que has aprendido desde pequeño. Ahí está cuando te mostraba la mamá, te mostraba una pelota y te decía, pelota. ¿Cierto? Después te tomaba la mano y te tocaba la nariz, se tocaba la nariz y ella decía, nariz. ¿Sí o no? Así comienza. Luego, el alma, en el alma están nuestras emociones. Y las emociones es un mal rey, pero un buen esclavo. No puedes dejar que te gobiernen. Las emociones no están hechas para gobernarte. Tú no tomas decisiones basadas en tus emociones. Nunca. Dígale al del lado, nunca tomo decisiones basadas en emociones. Nunca tomo decisiones basadas en emociones. Por eso, ¿por qué cree usted que le piden matrimonio regalándole un anillo? Para que se emocione. Por eso le regalan la llave y le dicen, ¿te irías a vivir conmigo? ¿Cierto? Normalmente, cuando tomamos decisiones, cuando estamos muy tristes o estamos bajo presión, no son las mejores decisiones. O cuando estamos muy felices, porque usted se compromete a algo que después no va a poder cumplir. Después dice, ¿para qué dije que sí? ¿Para qué me comprometí a esto? Porque estaba emocionado. Por eso tenemos una boquita y dos orejitas, ¿cierto? ¿Por qué una sola boquita? Porque si tuviéramos dos dejaríamos la escoba. Tenemos que aprender a usarla bien. Piense antes, escuche bien la información, piense y luego hable. Porque sus palabras tienen valor. Y si usted se compromete y no cumple, después cree que todas las personas que están a su alrededor se comprometen y no cumplen. ¿Usted se ha dado cuenta que los chilenos no dicen no? Usted le dice, uy, ¿sabes qué? ¿Podrías venir? Y te dicen sí. Y por dentro está diciendo no puedo. Pero no quiere quedar mal. Entonces dice que sí. Y si es que después no aparece, o después llama por teléfono y le dice, es que sabes que surgió un inconveniente y no alcanzo. Así es el chileno. Entonces usted no sea chileno, sea cristiano. No le tenga miedo a decir no, sabes que no tengo tiempo, no puedo, tengo otro compromiso. Porque eso se agradece. Porque si hay algo, yo le voy a hablar yo, Claudia Flores.
Si hay algo que yo odio, que me digan, pastora, ¿puedo ir a juntarme con usted para conversar a las 7 de la tarde? Y no llegan. Y le dije que sí, y me llamaron 3 personas más después. Pastora, ¿me puedo juntar a las 7? Le digo, no, porque hay otra persona que va a venir a las 7 y quiere conversar conmigo. Entonces, le di prioridad a alguien que no la usa. Y no usa mi tiempo. Y yo considero mi tiempo valioso. Entonces, yo podría estar atendiendo a otra persona. Y después, o si no, no llegan a las 7. Llegan a las 7:10. Llegan a las 7:15 y después quieren conversar conmigo 1 hora. No puedo. Entonces, nosotros debemos aprender, bueno, eso es un paréntesis, ¿cierto? Debemos aprender a respetar el tiempo de los otros. Y debemos aprender a respetarnos a nosotros y a los demás. Porque si yo me comprometo a algo, yo cumplo. Proverbios dice que tú debes cumplir lo que te comprometiste, aun cuando sea que tenga, o sea, sea en contra tuyo. Por ejemplo, te salió más de la cuenta. ¿Le ha pasado a usted? A mí me pasa siempre esto. El maestro tiene que hacer algo y te da un presupuesto y después le salió más de la cuenta. Y te piden que tú solventes eso. ¿Quién hizo el presupuesto? ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el maestro? Él debería saber cuánto va a salir. Ahora yo entiendo, hay algunas pequeñas cosas que uno dice, sí, bueno, le salieron más clavos, más tornillos, no sé. Pero si se equivocaron en 20 planchas, entonces tú decís, alguien está mal, ¿cierto? Entonces, tú das tu palabra aun cuando eso significa que tú tienes que partir corriendo y hacerlo. Aun cuando tú tengas que decirle a otra persona, no, yo ya me comprometí a esto. Eso es una persona íntegra. Y nosotros no creemos en los demás porque primero no creemos en nosotros. Y luego juzgamos a Dios igual que a nosotros. Si Dios dijo, lo hará. Claro, como nosotros decimos que sí, después es no. No, Dios cuando dice sí es sí. Y su no es no. No podemos compararlo con nuestras vidas. ¿Ya? Ese era el alma. El cuerpo. El cuerpo es lo que usted ve. Esto es lo que hay. ¿Cierto? Uno chiquito, otro más grande. Cuando los astronautas van a la luna, se ponen un traje espacial, ¿cierto? Para ir a la luna. Bueno, el traje que nosotros tenemos, nos sirve para estar en la tierra. Por eso que el verbo se puso carne. Eso dice una traducción. Se puso carne, se encarnó, dice en otra. ¿Para qué? Para caminar en medio nuestro. Porque este era el traje que les servía para andar en la tierra. Entonces, este es nuestro traje que nos sirve para estar aquí en la tierra. Este traje hay que cuidarlo, hay que alimentarlo bien, hay que dejarlo descansar, pero no tiene que hacer todo lo que le gusta. Nosotros, nuestro espíritu, decide usar este traje para hacer obras de justicia, para presentarlo a Dios haciendo cosas buenas. Aún Pablo, con lo tremendo y con lo maravillosa que era su vida y que todos pueden decir, oh, qué gallo más bacán. Oye, Pablo, aún él tenía problemas con su cuerpo. Vamos a tener problemas con el cuerpo hasta que nos separemos del cuerpo, que es muerte. Entonces hay 3 muertes. Una es la muerte espiritual, que tú estás separado de Dios en tu espíritu está muerto, estás separado de Dios. Ese es uno. Está la muerte física, cuando se separa tu espíritu y tu alma, que están tan pegaditos, tan juntitos, que solamente la palabra de Dios los puede dividir. Nada más. Luego lo vamos a leer. Entonces se separa el espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo se queda aquí en la tierra y usted cuando va al cementerio, lo que hay ahí es polvo. Se transforma, lo siento, si esto para algunas personas es muy fuerte, pero eso es así. Si usted quiere conversar con alguien en el cementerio, él no está ahí. Lo que quedó ahí es el cuerpo, porque su alma y su espíritu juntas se fueron a otro lado, o para arriba o para abajo. Pero en el cementerio no hay nadie que lo pueda escuchar, excepto los pajaritos o la persona que está al lado. Mucha gente, bueno, este otro paréntesis, mucha gente va al cementerio o trata de arreglar cosas cuando la persona está en el ataúd
porque no las arregló antes. Y nosotros deberíamos arreglar las cosas antes. Amén. Si tenemos heridas en nuestro corazón, sanarlas antes. Tratar con ellas antes. Para no llegar al punto que la persona se muere y estamos llorando porque no le dijimos todo lo que le teníamos que decir. Cuando una persona se muere y tú ya hiciste todo lo que podías hacer por ella, lo cuidaste, lo trataste bien, le diste tu tiempo, tú tienes paz. Tienes pena, porque no lo vas a ver más hasta un buen tiempo más, ¿cierto? Porque si está en Cristo lo vas a volver a ver. Pero si tú tienes pena por la separación, y eso está bien, pero tú no puedes ir al cementerio a conversar con alguien, porque esa persona ya, su alma, su espíritu ya no están allí. El cuerpo vuelve a ser polvo. ¿Ya? Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5, está en silencioso, por eso tengo que decir chistes, porque si no... Además, no voy a decir eso, son maldad. Ya. Bueno, pero como estoy sola puedo. Como la Libertadores quedó ahí nomás, entonces por eso. Entonces, yo les dije, no sean soberbios. Antes de la caída viene el orgullo. Por eso uno tiene que ir despacito, así suavecito. Como dice el dicho, de atrás pica el indio, así suavecito. Ya, ahora se relajaron. Bien, dice 2 de Corintios 5, 17. ¿Lo encontraron? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Esta es la parte que más les cuesta a los cristianos. Entender que las cosas viejas pasaron. No la vieja pasó, ¿ya? Las cosas viejas pasaron. Nosotros debemos comprender que fuimos hechos algo totalmente nuevo. Hay una teología que se enseña muy comúnmente que dice que cuando tú naces de nuevo, en tu espíritu quedan algunos restos de tu antigua naturaleza, ¿ya? Y que por eso tú haces cosas malas después. Pero la palabra de Dios no dice eso, porque la palabra dice que no hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y cuando tú naces de nuevo, todo esto fue hecho nuevo, totalmente, para ser morada del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que fuimos sellados, ¿ya? Por eso usa esa palabra, sellados. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en ti, y si tú haces cosas malas después, es porque no has renovado tu mente o porque estás siguiendo a tu cuerpo, ¿ya? Pero no le puedes echar la culpa al Espíritu. Ahora, aquí dice, tengo otra versión en la NTV que ustedes están usando ahora más, dice 2 de Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, nosotros debemos entender que Dios ha venido a morar en nosotros. Si seguimos teniendo el mismo cuerpo, no nos han cambiado nuestra forma de pensar, sino que algo ha pasado en nuestro interior y el cambio comienza desde adentro hacia afuera. ¿Ya? Entonces es un proceso que se lleva a cabo. Ese proceso comienza con que primero tú entiendas qué ha pasado contigo. Y la palabra de Dios dice que nuestro espíritu tiene testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando tú naces de nuevo, en Romanos, vamos por mientras Romanos, cuando tú naces de nuevo, dice que tú tienes un testimonio interior, Romanos 8, que algo pasó contigo. Algunas personas lo definen, es como una paz, es como algo así que pasó conmigo. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu
que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos a Dios Abba, Padre. Tú tienes un testimonio interior. Tú sabes que algo pasó dentro de ti. Al principio a veces no lo sabemos explicar porque como es algo nuevo, no sabemos cómo decirlo. A veces decimos, es como una paz, es como algo que pasó en mi vida, como algo percibí. Ahora, nosotros cuando somos bebés, nosotros percibimos las cosas espirituales mucho más fácil que cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque no tenemos información que vaya en contra de eso. Entonces, usted va a ver un bebé que está en la presencia de Dios y solito es como que saben que está en la presencia de Dios. Cuando algo, por ejemplo, como en la casa, cuando hay discusiones y se pone como un ambiente espiritual pesado, los bebés también lo perciben y se ponen inquietos. ¿Ya? Cuando somos adultos vamos perdiendo esa capacidad, porque tenemos información que nos dice, no, el mundo espiritual existe. Así como existe el mundo natural. De hecho, todo lo que ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Cierto? Pero vamos después nosotros poniendo barreras. Porque hemos sido enseñados así. Porque si hablamos de repente de alguna forma, la gente nos mira raro. ¿Cierto? Ahora en esta época como que se ha dado vuelta un poco la cosa. Y cuando la gente como que percibe las cosas espirituales como, ¡wow! Tienes un don especial, tienes el tercer ojo, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, el sexto sentido y todo lo demás. Pero eso está, siempre ha estado, porque el hombre es un ser espiritual, ¿cierto? Que puede percibir las cosas espirituales, aun cuando después vaya como tratando de tapar eso en su vida. Entonces, cuando tú naces de nuevo tienes un testimonio interior que habla de lo que ha sucedido contigo. Y ese testimonio interior te da cuenta de que fuiste adoptado por Dios, que fuiste hecho hijo, que eres parte de la familia de Dios. Ahí mismo en Romanos 8:14, un versículo más arriba, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los guiados? Los hijos de Dios. Ahora, si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces, ¿estamos dentro de la categoría? Sí. Si el Espíritu del Señor vino a morar en nosotros, ¿entonces calificamos? Sí. Pero eso no dice, el versículo no dice, pues todos los pastores son guiados por el Espíritu de Dios. No. Dice, los apóstoles son los guiados por el Espíritu de Dios. No. Este sí que les va a gustar. Todos los que se han santificado lo suficiente y purificado lo suficiente, entonces esos son los guiados por el Espíritu de Dios. Entonces usted ahora entra a la iglesia así. Y mira a todos los demás por arriba del hombro. Yo soy santo. ¿Cierto? Yo soy santo. No, la palabra santo significa apartado. Y la palabra dice que todos nosotros somos apartados para Él. Yo siempre doy este ejemplo. Nosotros las mujeres normalmente tenemos una olla para el arroz, ¿ya? Entonces nosotros esa olla la usamos solamente para el arroz. Entonces esa olla está apartada, santificada para el arroz, ¿ya? Entonces nosotros somos apartados, santificados para Dios. Fuimos apartados, ya somos santos. Ahora después el proceso es que nos consagramos a esa santidad. O sea, caminamos de acuerdo a lo que somos. Pero que somos santos, porque Pablo, cuando inicia la carta a los Corintios, dice a los santos, los corintios, había uno que se acostaba con la mujer de su padre y lo llama santo. Entonces a veces nosotros decimos, ¿le estará escribiendo a ellos o no? ¿O le está escribiendo a la mitad de la iglesia? No, le está escribiendo a todos. Todos fueron apartados para Dios, pero nosotros decidimos consagrarnos o no a eso que somos hechos. ¿Ya? Ahora, cuando tú naces de nuevo, en ese mismo momento, técnicamente podríamos tener algunas discusiones, pero para que tú nazcas de nuevo, primero Dios te tiene que haber justificado. Porque si no, no tienes acceso. O sea, técnicamente primero eres justo y luego naces.
O sea, primero Dios no tiene nada contigo y te pone en una posición de recibir. Ahora, eso sucede tan rápido que da lo mismo. Pero en el momento que eres nacido de nuevo, también eres justo, por decirlo así. Cuando Pedro va a predicarle a los gentiles, ¿cierto? Lo va a buscar, él ve el lienzo que cae en Hechos. Y lo van a buscar para que le vaya a predicar a los gentiles. Y él se pone a predicar el evangelio. ¿En qué momento ellos recibieron a Jesucristo? Ellos creyeron. Y ese creer se manifestó mientras él estaba hablando. Él estaba predicando. Y cuando estaban hablando, nacieron de nuevo, fueron justificados. Y de repente, ¡fum!, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Todo casi al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces, el nacer de nuevo viene de la mano, por decir así, para que no tengamos problemas con tecnicismo, si es primero justicia o nacer de nuevo. Viene de la mano con ser justos. ¿Qué significa ser justos? Tú cuando naces de nuevo pasas a ser el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que lo hablamos anteriormente? Tú pasas a estar dentro de Cristo y Cristo en ti. Entonces, si Cristo es santo, tú no eres otra cosa. Si Cristo es justo, tiene la justicia de Dios, entonces tú eres justo. Tú no tienes ningún problema de pararte frente a Dios. Tú no tienes ningún problema para ir a la presencia de Dios. Ah, no, que ore la hermanita tanto porque esa hermanita el Señor la escucha. A ti también te escucha y te escucha cuando dice carabatos también. Tú eliges qué decir. Porque la responsabilidad no está en Él, está en ti. Tú eliges qué hablas. Tú eliges qué decir. Tú eliges cómo comunicarte con Dios. Ahora ya no necesitas un protocolo para llegar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tú. No necesitas un protocolo. De hecho, tú estás sentado a la diestra del Padre todo el tiempo. Por lo tanto, tú siempre estás en la presencia de Dios. Tú no oras para entrar a la presencia de Dios, porque tú estás. Y tú no te sales de ahí. Ahora, a veces andamos como, nos sentimos como si estuviéramos lejos y a veces nos sentimos como si estuviera cerca. Pero no es lo que es. Eso es lo que sentimos. Porque no hemos educado nuestras emociones hasta que estén al punto de que estar alineadas con la palabra de Dios. Las emociones se educan para que estén alineadas con la palabra de Dios. Entonces, yo no me siento más santa, yo no me siento más cercana a Dios. Yo estoy sentada, soy cercana a Dios. Él me acercó. Es como usted no se levanta una mañana, mira para el lado y dice, hoy día no me siento casado. No, ya se casó. Entonces, usted ya está ahí. Independientemente de que ese día se sienta casado o no se sienta casado, ya se casó. Entonces usted, independientemente de que ese día se sienta más o menos cristiano, usted ya es. Cambió su naturaleza. Algo pasó dentro de usted que eso cambió. Ya no lo pueden sacar de ahí. Por eso la palabra dice que nadie los arrebatará de su mano. Ya no te van a sacar de ahí. Por lo tanto, tú no le haces caso a tus emociones. Cuando tus emociones hablan en contra de la palabra, tú las callas. No. La palabra dice. La palabra dice. Y a veces cuesta porque tus emociones, cuando no han sido educadas, hablan fuerte. A veces habla fuerte tu cuerpo, a veces hablan fuerte tus emociones, y a veces tu espíritu está ahí. Y yo. Y como no estamos educados, como no le hemos puesto atención a nuestro espíritu, entonces todas las decisiones las tomamos basadas en números, en me tinca, no me tinca, en ¿qué opinas tú, mi amor? Le voy a preguntar al pastor. No, me cae mal. No lo hago. Las decisiones estamos acostumbrados a tomarlas en base a cosas externas. Y esto es como ir a la guerra, decía yo ayer, esto es como ir a la guerra y enfrentarte a un tanque y tú tenés una bolsa llena de piedra. Y tú empiezas a tirarle piedra a un tanque. Cuando no tienes idea que el Señor te tiene así una bazuca.
pero como tú no la sabes usar, no sabes que está ahí. Bueno, cuando tú aprendes a seguir al Espíritu Santo, es usar la bazuca. Tú dejas de lado tus emociones, tú dejas de lado las circunstancias, tú dejas de lado las cosas que son externas y dices, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Y escuchas dentro. Porque a diferencia del Antiguo Testamento, la guianza en el Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que leímos recién? Romanos 8:14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice, ¿todos los que son guiados por los profetas? Existen los profetas. Sí, en el Antiguo Testamento los únicos sobre los cuales venía el Espíritu de Dios eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Por lo tanto, la gente iba a consultar a los profetas o a los sacerdotes. De hecho, el sacerdote tenía en el efod, que era un cuadradito con las piedras, ¿cierto?, que representaban a las tribus de Israel. Habían dos piedritas, que era el urín y el tumín, que eran como unos dados. Y ellos le decían, venimos a consultar al Señor. Y ellos tiraban el urín y el tumín, y como sabían qué es lo que tenía que salir, le decían, bueno, sí, haz esto, o no, no lo hagas. Y los cristianos ahora lo que queremos hacer es tirar las piedritas de nuevo. ¿Para qué si tienes adentro el Espíritu Santo? ¿Para qué te quieres guiar por lo externo si tienes lo mejor dentro? ¿Para qué buscar afuera? Es como que salgas de tu casa a buscar algo que ya está. Lo que pasa es que no, como estamos acostumbrados a lo espectacular, dejamos de lado lo sobrenatural. Porque ¿qué es más espectacular? Así dice el Señor, hermanos. Cásate con ella. ¿Cierto? Y tú por dentro estás, no. Pero como el profeta dijo, entonces me caso. La embarró. Se guió por lo externo y no por lo interno. Porque tenemos que entender cómo funciona la iglesia, cómo funciona el cuerpo de Cristo. No funcionamos con... el Antiguo Testamento era una sombra. Ahora estamos en la luz. Es como que yo quisiera apagar todas las luces de nuevo y estar aquí predicando con una vela. Es ridículo. Bueno, algunos cristianos viven así de ridículamente, tratando de vivir como en el Antiguo Testamento, cuando tienen lo mejor, tienen la luz en el Nuevo. Se los puedo graficar así. Es como que hoy día no está el pastor Juan Carlos, ¿cierto? Entonces yo saco una foto de él, la miro, le hago cariño, te echo de menos, mi amor. ¿Cierto? Y después llega el pastor Juan Carlos, se para a mi lado, y yo saco la foto, la miro, le hago cariño. Ay, mi amor, y lo tengo al lado. ¿Qué es mejor? Guatero con uñas, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Entonces, la gente hace eso. Quiere vivir en la sombra. Quiere hacer las cosas según el Antiguo Testamento. Muchos dicen, oh, a mí me habría gustado vivir en el tiempo de Moisés. Oh, a mí me habría gustado vivir en el tiempo de David. Oh, a mí me habría gustado estar ahí con Elías. Y los del Antiguo Testamento dicen, oh, a mí me habría gustado nacer de nuevo. Porque todo lo que ellos tenían era externo. El Espíritu Santo venía sobre. El Espíritu Santo nosotros viene dentro. Está parado al lado y además viene sobre. Entonces, si yo entiendo esa verdad, no voy a estar mirando para atrás. Y si yo entiendo esa verdad en mi vida, me voy a dejar de quejar de mi pasado. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si en mi casa todos se morían de infarto al miocardio, yo no. Yo marco la línea, porque nací de nuevo. La generación que pasó, aunque pecó, esa maldición no me alcanza a mí. Porque yo nací de nuevo. ¿Por qué yo permito que esas cosas entren en mi vida? Porque yo no sé que puedo dejarlas fuera. Y como yo no uso mi autoridad, la usurpa otra persona. La enfermedad en este caso. Entonces, no, toda mi familia tiene problemas en los huesos. Yo no. No, en la familia son todos diabéticos. Yo no. Soy una nueva creación. Tengo sí y amén en Dios.
Tengo hechos de Dios que me respaldan. Por lo tanto, yo no camino en esa maldición de pobreza. Yo no camino en esa maldición de miseria. Yo no camino como caminaban ellos. Yo camino de acuerdo a lo que está escrito para mí. Y esa decisión la toma cada uno, porque yo los puedo dejar pelados orando por ustedes, pero si ustedes no abren su boquita de acuerdo a lo que está escrito, van a seguir viviendo exactamente lo que han vivido hasta ahora. Cuando entendemos lo que somos, cuando entendemos lo que tenemos, entonces podemos vivir eso. No es que Dios te lo vaya dando de a poco, Dios te lo dio todo. Pero tú a medida que vas caminando y vas creciendo en el conocimiento de eso, que es tu herencia, que es tu acceso, entonces tú vives eso. Entonces cuando tú entiendes, o sea que las emociones no es Dios, o sea que si a mí se me paran los pelos, no se me paran los pelos en el brazo, no es que haya más unción o menos unción, porque los cristianos viven por el pelómetro, ¿cierto? ¿Cuántos pelos se pararon? Estaba la unción en esa canción. ¿Cuántas lágrimas cayeron? Estaba la unción en esa prédica o en esa canción. No. La unción está porque estás tú. Y cuando tú exteriorizas lo que está dentro de ti, dejas que eso salga, puede haber una manifestación externa, mayor o menor, da lo mismo, pero la unción está allí. Entonces hemos sido tan mal educados, no rotos, mal educados, con respecto a las cosas del Señor, que nos guiamos por lo externo, cuando nunca fuimos diseñados para que sea así. Es como que usted trate de que el auto funcione con parafina. No fue diseñado para eso. Vas a echar a perder el motor. Si tú quieres vivir de acuerdo a lo externo, vas a echar a perder tu vida. Y no fuiste diseñado para eso. Tú eres un éxito en Dios. Cuando estaban en el Día del Padre, en Facebook alguien puso, gracias papá porque no usaste condón. Entonces, yo soy hija de mamá soltera, pero yo soy un éxito, no soy un error. Desde el momento que mi embrión vieron sus ojos, soy un éxito. Tengo un propósito. No soy una casualidad. No soy producto de una calentura. No soy un error. Tengo un propósito en la vida. Dios me dio un propósito en el momento que fui concebida. Fui llamada desde el vientre de mi madre. Y si yo no entiendo eso, voy a vivir un fracaso toda mi vida, culpando a mi pasado. Yo conozco gente que dice, es que yo nací esto, es que mi apellido es tal, es que mi familia aquí, es que a mí me hicieron esto. Olvídalo. Y comienza a vivir de acuerdo a lo que Dios dijo de ti desde el momento que naciste de nuevo, partiste en otra familia, perteneces a la ciudadanía del cielo. Tienes un apellido real. Eres parte de la familia real. El Rey de Reyes es tu hermano. Estás sentado a la diestra del trono. Eres embajador, representante en la tierra de ese reino. Cambia el switch. Cambia totalmente. Porque ya no dependes de tu pasado, dependes de Dios. Y esas son las cosas que nos ponen tropiezo a la vida del creyente. Cuando tú entiendes, solamente hoy día parece que vamos a tener que llegar hasta aquí, cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios, cuando tú entiendes cómo fuiste hecho, entonces tu caminar va a ser distinto, conforme a lo que está escrito. Debemos saber, la Biblia no es para que tú la tengas abierta en tu velador en el Salmo 91. La Biblia es papel y tinta. Lo que le da el poder es que tú creas lo que está escrito allí. Y el nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús no es para que tú te levantes y en el nombre de Jesús, ya hoy día me va a ir bien. No, es lo mismo que si anduvieras con una medallita.
muchos cristianos lo usan como amuleto en sus vidas. Los cristianos viven de acuerdo a la palabra de Dios. Los cristianos caminan de acuerdo a la palabra de Dios. El justo vive por fe. Pero yo no vivo de la fe del otro. El justo vive por fe. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros lo entendamos. ¿Sabe lo que pasa en las iglesias? Tenemos nosotros los prototipos en nuestra mente. Nuestro país ha sido vastamente catolizado, ¿cierto? Entonces tenemos el concepto de que todo lo hace el sacerdote. El sacerdote es el que da la comunión, el sacerdote es el que hace todo el asunto con la copita, con la cosita, todo lo demás. El sacerdote es el que tú vas y le hablas y te confiesas con él. El sacerdote y el sacerdote. Entonces las iglesias evangélicas tienden a levantar a los pastores, a ponerlos en una posición, a los ministros, en una posición que no les corresponde, y quieren que ellos hagan todo. Porque tú vienes de ese trasfondo. Pero cuando entiendes cómo Dios funciona, entonces tú le puedes dar honra al que merece honra de acuerdo a la medida correcta. Y también tú sabes lo que tú debes hacer y tú te paras en la posición que te corresponde. Somos creyentes y todos los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios. No algunos señalados así especiales, no. Todos los creyentes. Y vamos a estar estudiando acerca de esto. Espero, el pastor me ha dicho que por favor enseñe este tema, así que vamos a seguir estudiando esto el próximo domingo. Y yo espero y mi deseo es que ustedes entonces puedan entender y puedan ver que Dios sí les está hablando muchas veces y que a veces las habíamos pasado por alto, pero que ahora vamos a poner más atención a eso y vamos a tomar las decisiones correctas. ¿Les parece? Entonces seguimos el próximo domingo. Padre.